Y estamos ahora con Gabriel Negretto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo te va? Gabriel es doctor en Ciencia Política y es docente investigador de la Universidad Católica de Chile. Y justamente es un especialista en reformas constitucionales. Así que tenemos a un especialista en reformas constitucionales que nos va a venir a hablar de la reforma, de la próxima posible reforma constitucional que se va a dar o se puede llegar a dar en Chile. Porque, bueno, como varios de los televidentes sabrán, Sebastián Piñera, frente a las protestas, aceptó convocar a un plebiscito y en ese plebiscito se va a votar, en primer lugar, si se va a realizar una reforma constitucional o no y qué tipo de órgano va a realizar esa reforma constitucional. ¿Qué tiene de particular esta convocatoria a una reforma constitucional del caso chileno actual? Bueno, mira, varias cosas. En primer lugar, que no es una reforma. A ver. ¿Sí? Esto es un cambio de constitución, es un reemplazo de la constitución de 1980 de Pinochet. Justamente este gobierno, desde que subió en el 2017, estuvo en contra del reemplazo constitucional que ya había planteado Bachelet. Bachelet ya había dispuesto los mecanismos para el reemplazo de la constitución de Pinochet y este gobierno, la coalición de Chile Vamos, integrada por partidos de derecha y centro derecha, estuvo tradicionalmente en contra de cualquier tipo de intento de reemplazar la Constitución. Es decir, que este gobierno está bailando un baile que nunca quiso bailar. ¿Sí? Esto fue forzado por las protestas sociales después de casi un mes. El día 15 de noviembre, un acuerdo multipartidario convocado en parte por el gobierno logra acordar, en primer lugar, que se va a reemplazar la Constitución y partes centrales del mecanismo, que incluye, como bien decías, la convocatoria de un plebiscito que se va a hacer el 26 de abril. Es un plebiscito donde se va a preguntar a la ciudadanía si quiere cambiar la Constitución primero y después con qué órgano lo va a hacer. Este es el primer caso en el mundo, ¿sí? En el mundo, donde se le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con reemplazar la Constitución, pero además cómo la quiere reemplazar. Aquí hay dos opciones. Una es una convención constitucional mixta, que es la opción más favorecida por el gobierno, porque tiene una integración mixta, mitad de parlamentarios, que van a ser elegidos por el Pleno, y mitad de delegados electos al momento. Y la otra alternativa es una convención constitucional completamente electa. Esto te demuestra, esta innovación no es casual, es una innovación que demuestra lo mucho que perdió el control de la situación el gobierno y la propia clase política. No es, digamos, no es gratuito, no es fortuito que esto nunca haya ocurrido en ningún lugar del mundo, porque normalmente, ¿qué pasa? No hay procedimientos en general tan constreñidos como en Argentina, como hubo un pacto entre Alfonsín y Menem que cerraron prácticamente todo, pero tampoco existen procedimientos tan abiertos que se le pregunte a la ciudadanía cómo quieren que se cambie. Directamente cómo quieren. Claro, ¿por qué? Porque la clase política perdió legitimidad, perdió control sobre la situación y sabía que no podían imponer ningún mecanismo. Y además no había acuerdo entre los que participaron en esto, por eso lo delegaron a un plebiscito que va a preguntar estas dos cosas. Luego se estableció la elección que va a ocurrir en octubre del 2020, una vez, bueno, asumiendo que gana el sí, que gana el sí, va a haber una elección coincidente con la elección de gobernadores y elección municipal de municipios, y con posterioridad a eso, ya como culminación del proceso, va a haber un plebiscito ratificatorio, un referendo de ratificación. Esto sí es parte estándar. Ya se hizo el 21 de diciembre, se terminó de aprobar por el Senado la reforma al capítulo 15 de la Constitución que establece las bases de este procedimiento, porque esto todavía ha sido un acuerdo extralegal, digamos, hecho por... Claro, no estaba previsto que para que haya un cambio constitucional se haga un plebiscito. No, de hecho fue parte del problema histórico que la derecha y la centroderecha siempre argumentó, porque ese era parte del paquete del legado de Pinochet. Entre los llamados candados de la transición a la democracia que puso el régimen militar saliente, estaba un quórum muy alto para poder reformar siquiera la Constitución, y el más alto era justamente para reformar el capítulo bajo el cual se reforma la Constitución, y para enmendar el artículo de enmienda se requerían 2/3 partes. En base a esto, la derecha siempre había bloqueado la posibilidad de cambiar o introducir cambios de este capítulo para que se pudiese reemplazar la Constitución. ¿Y qué? Porque venís hablando de un poco la Constitución de Pinochet y esos candados. ¿Cuáles son los enclaves antidemocráticos, las zonas grises que todavía permanecen en la Constitución heredada, en la Constitución actual?
si Sí, es que todavía existen esos enclaves antidemocráticos. Mira, hay dos cosas por las cuales la Constitución de 1980 genera un problema político en Chile, sobre todo en un contexto de reacción ante la clase política, ante los representantes y ante el modelo económico y social que se generó desde la transición. Hay un aspecto que tiene que ver con temas que no tienen que ver con lo que está redactado o no está redactado en la Constitución, que tiene que ver con el origen. Claro. ¿Sí? El tema de que esta fue una Constitución impuesta de cabo a rabo por el régimen saliente, fue redactada en secreto, fue pactada una reforma en el 89, pero que se tocaron aspectos mínimos, ¿sí? Cuando ya se abre la transición, y que dejó muchos candados para, como dijo Jaime Guzmán, que era el asesor principal, la mano derecha de Pinochet en la redacción de la Constitución, para que si gobiernan los adversarios hagan más o menos lo mismo que haríamos nosotros si gobernáramos. ¿Esto qué consistía? Consistía en tener, por ejemplo, una serie de leyes orgánicas constitucionales, que para reformar se requiere un 57% de los votos del Congreso, que incluye una cantidad de leyes que normalmente ningún país necesitarían una mayoría calificada. Por ejemplo, la Ley General de Educación, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, que normalmente está sujeta al debate parlamentario. Claro. Y esto fue un aspecto muy importante. Temas como la regulación de la minería, que uno se pregunta, ¿y por qué esto debería estar sujeto a una ley orgánica? Bueno, eran candados para cerrar ciertos aspectos claves de la política económica que había establecido el gobierno saliente. Luego estaban los famosos senadores designados, la figura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el sistema famoso o notorio binominal que hacía imposible que un gobierno, por más mayorías que tuviera populares, lograra realmente ganar todos los asientos que se elegían en cada distrito, porque le exigía para que esto ocurriera que tuviera más del doble de los votos que hubiese obtenido la segunda lista más votada. Esto se hacía a través de coaliciones. Con el tiempo se fueron eliminando muchos de estos candados. El último de ellos, bueno, una reforma importante ocurrió en el 2005, se eliminaron los senadores designados. En el 2016 se elimina el sistema binominal, pero lo que nunca logra cambiarse es este origen que tiene la Constitución. Y hay un trauma en Chile que es importante recalcarlo para una audiencia argentina. A ver. En Argentina, la dictadura y los representantes, los sectores sociales que fueron cercanos o simpatizantes a la dictadura, cultural y políticamente están absolutamente derrotados. Sí. En Chile, no. En Chile, la opción por la continuidad de Pinochet en el referendo del 89 sacó más del 40% de los votos. Y al día de hoy, cuando se celebraba el aniversario del golpe de Estado, aparece un comunicado en el Mercurio firmado por una gran cantidad de personajes, ¿sí? Apoyando al día de hoy, o sea, en el año 2019, la dictadura de Pinochet y diciendo que esto había salvado de que Chile fuera Venezuela. Esto fue antes del estallido, pero algo que hoy ni un diario, por más de derecha que fuera en Argentina, estaría dispuesto, aunque le pagaran una fortuna, de publicar eso, porque perdería suscriptores. ¿Sí? Entonces es importante recalcar esto porque hay un gran enojo, hay una gran polarización con respecto a la dictadura, lo que ocurrió durante la dictadura, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Argentina. Es decir, todavía hoy se sigue debatiendo los pros y los contras de la dictadura de Pinochet. Sí, no llegaron a ese consenso que en algún punto se llegó en Argentina luego de la transición. Que se llegó definitivamente. Efectivamente. Vos recién decías que el gobierno chileno está bailando un baile que no quería bailar, ¿no? ¿Cuáles son los principales fantasmas que tiene el gobierno de Piñera en relación a lo que puede ser la reforma, a lo que puede ser el cambio constitucional, ¿no? ¿Cuál es, hacer una constitución de cero, ¿no? Es barajar y dar de nuevo. ¿Cuáles son los fantasmas de qué puede llegar a pasar? Es decir, acá fue un tiro por elevación tratando de lograr dos objetivos. En el momento en que se firma el acuerdo del 15 de noviembre, el día martes 12 de noviembre, Piñera convoca a una reunión de Consejo de Estado, de jefes militares y demás. El país estaba absolutamente fuera de control. La probabilidad de que Piñera hubiera renunciado en ese momento era muy alta. Sí. Esto no estaba anunciado en los periódicos, pero cualquiera que estuviera más o menos informado sabía lo que estaba pasando. Había habido saqueos por todo el país, incendios, se habían atacado más de 30 cuarteles entre gendarmería e incluso militares ese día. La situación estaba completamente fuera de control.
el gobierno ni siquiera estaba, como tampoco lo hizo después, ni siquiera estaba teniendo control sobre lo que estaba haciendo Gendarmería, como tampoco lo tuvo con lo que estaban haciendo los militares. Es decir, acá hay una visión a veces cerrada de que el gobierno de Piñera, la derecha, está reprimiendo. Ni siquiera eso es cierto. O sea, este gobierno ha sido tan ineficiente que ni siquiera la represión la ha dirigido. Claro. Lo cual lo hace peor, porque no podían controlar los actos vandálicos, pero a su vez reprimían a inocentes, a manifestantes que estaban demostrando pacíficamente. Claro. Entonces, cuando decide el gobierno dar ya el último paso hacia atrás, que es decir, bueno, vamos a encontrar algo que apacigüe los ánimos, a uno le podría llamar la atención, ¿por qué se van por la Constitución? Porque saben que si siguen perdiendo el control y pierden la posibilidad de regular algunos aspectos de este proceso, sí, eso sí puede ser la derrota final. Y entonces, y hay algo que no mencioné, no todo fue concesión en el acuerdo. Por ejemplo, algo que era muy importante para el gobierno en el acuerdo del 15 de noviembre era que esta convención constitucional no decidiera por mayoría, ni simple ni absoluta, sino por mayoría de 2/3 partes de la totalidad de sus miembros. Sí. Esto fue un requisito, un pedido del gobierno para aceptar el cambio. ¿Por qué lo hizo? Digamos, de manera abstracta y objetiva uno puede decir, bueno, está bien porque esto genera consenso, pero lo que no querían es frente a una posible derrota electoral, frente al hecho de que iban a tener que aceptar quizás una nueva constitución y que si se les seguía saliendo de las manos, la derrota iba a ser cada vez peor, trataron de adelantarse y cerrar un proceso en el cual por lo menos tuvieran algún tipo de inserción. Y la convención mixta constitucional, mitad parlamentarios, mitad delegados electos, también fue un pedido del gobierno. Claro. Porque en este Congreso, si bien no son mayoría, obviamente resultaron mucho más favorecidos en la elección del 2007, de la cual surge Piñera como presidente, de lo que probablemente, de lo que va a ser. Exacto. Claro, totalmente. Entonces, digamos, no fue una concesión absoluta y graciosa. Se fueron por esto porque sabían que si pierden acá, pueden perder algo muy grande. Y además, el segundo tiro por elevación, el tiro por elevación era ver que esto apacigüe los ánimos sociales, lo cual no terminó de funcionar totalmente. Sigue habiendo... Sí, porque ¿qué pasa? En realidad la demanda por la nueva Constitución hace rato que está instalada en la opinión pública. En el gobierno de Bachelet había más de un 70%, 80% de encuestados que estaban a favor de una nueva Constitución. Ya existía una conexión entre la desigualdad social, el modelo económico y la Constitución de Pinochet. Claro. Pero no había crisis. No había habido una crisis social de magnitud tal que forzara a los opositores del cambio constitucional a tomar este paso, como ha ocurrido ahora, ¿sí? Entonces, digamos, esto es crucial para entender lo que ha ocurrido, ¿no? Y te traigo a Argentina. Bien, te traigo a Argentina porque, bueno, hay todo un debate, y vos tenés artículos también publicados en relación con eso, sobre la fortaleza del poder del presidente en Argentina, ¿no? ¿Cuán fuerte es el poder del presidente? Para algunos, Argentina es un país hiperpresidencialista, para otros, en realidad, el poder del presidente en Argentina cuenta con bastantes límites. En este contexto en el cual se votó hace muy poco una ley de emergencia que le da poderes de excepción al presidente en Argentina, ¿cómo dirías que es ese poder del presidente? Mira, lo cierto es que nosotros hace ya, digamos, el poder presidencial en Argentina ha crecido de manera formal e informal a lo largo del tiempo y la transición a la democracia no ha sido un punto de inflexión, sino más bien de intensificación del crecimiento del poder presidencial, sobre todo en el área legislativa. Yo hace unos años hice una codificación, un ranking de poderes presidenciales en toda América Latina, partiendo desde comienzo del siglo XX hasta el presente. En aquel momento estaba actualizado hasta el 2008, ahora lo tengo actualizado hasta el 2015. El presidente argentino en materia de poderes legislativos estaba número 7, de entre los 7 más poderosos de América Latina. Después de Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia. ¿Más poderosos por qué? Porque... En materia legislativa, sumando los poderes para cambiar el statu quo legislativo, como los poderes de decreto, por ejemplo, de decreto de necesidad de urgencia, y los poderes reactivos, es decir, los poderes de veto, por ejemplo, que son muy fuertes en Argentina. Está entre los 7 más poderosos, pero esta codificación no tomaba en cuenta un instrumento en base al cual el poder del presidente argentino ha crecido de manera exponencial,
que son las delegaciones legislativas. Y no lo toman en cuenta porque el problema es que la delegación legislativa no es un poder propio y autónomo del presidente, es algo que le da otro. ¿Quién? El legislativo. Claro. ¿Sí? Y desde 1989 no ha cesado el incremento del poder delegado por parte del Congreso hacia el presidente. Tenemos 4 leyes desde entonces, 1989, con Menem, la ley de emergencia administrativa, la ley de emergencia económica, luego en el año 2000 con De la Rúa, que declara la emergencia financiera, luego en el 2002 con Duhalde, que ya sabemos que fue la ley de emergencia post crisis del 2001, y esto además después complementado en el 2006 con la famosa ley de superpoderes al jefe de gabinete, que le otorga un poder inusitado para una democracia, con el cual el jefe de gabinete podía y puede, ¿sí?, discrecionalmente modificar partidas, tomando solo en cuenta el presupuesto global que aprobó el Congreso. Esto siguió vigente y solamente en el 2016 se estableció un límite para el monto total de cambios del presupuesto que podía hacer el jefe de gabinete en el 2017 y 2018. Y hoy que tenemos una emergencia que en rubros y conceptos es más amplia que cualquiera de las otras 3 que hayamos tenido. Es decir que si nosotros tomamos en cuenta los poderes delegados por el Congreso al presidente argentino hasta el día de hoy, yo creo que el presidente argentino es el presidente más poderoso de América Latina, quizás después del de Venezuela, porque en Venezuela, por la vía de la delegación, existen las leyes habilitantes. Ni siquiera necesita tener marco ni nada. El Congreso venezolano, mientras tuvo mayorías el gobierno de turno y todavía era una democracia o democracia híbrida, tuvo la capacidad de delegarle prácticamente la capacidad de legislar sin ningún tipo de controles. Última pregunta, rápido y difícil. ¿Cuán democrático es que el presidente argentino tenga tanto poder? Bueno, es un problema para una democracia que se supone que tiene que operar no solo bajo los principios de mayoría, soberanía popular, sino también con garantías institucionales para la oposición y con un marco procedimental para la deliberación pública. Concentrar el poder de decisión en una persona hace más fácil la presión de grupos de interés y hace más fácil la obtención de concesiones que tener que influenciar a 250 o 260 legisladores. Y obviamente afecta la calidad más importante de una democracia representativa, que es la deliberación pública, la información y la transparencia. Clarísimo, Gabriel. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de la repregunta.